Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo el salseo del mundo del espectáculo turco y más allá. Estoy aquí como siempre listo para desenmarañar los hilos más enredados y revelaros los secretos mejor guardados. Hoy tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo que estoy seguro que os va a dejar con la boca abierta. ¿Por qué quién no recuerda la pareja de ensueño, la química explosiva, el romance que traspasó la pantalla? Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos enamoró en Senkalkam. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos después de que las cámaras se apagaron? ¿Por qué ya no se hablan? ¿Hubo rencillas, malentendidos o simplemente la magia se desvaneció? Hoy vamos a intentar responder a todas estas preguntas y tenemos un invitado de lujo, alguien que conoce de cerca el mundo del espectáculo turco, alguien que tiene información privilegiada. Kane, bienvenido al canal, es un placer tenerte aquí. Kane, gracias por invitarme, es un placer estar aquí contigo y con todos tus suscriptores. Así que antes de que Kane nos desvele todos los secretos, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dale a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos llenos de chismorreo jugoso y exclusivo. Y ahora sí, prepárense porque esto empieza. Bien Kane, vamos al grano, la gente está ansiosa por saberlo todo. Kerem y Hande, ¿qué pasó realmente entre ellos? Sabemos que la relación terminó, pero los rumores sobre las razones son de lo más variopinto. ¿Nos puedes dar un poco de luz sobre este tema? Kane, bueno, como bien dices, la relación entre Kerem y Hande fue un verdadero fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La química era innegable, y eso se reflejó en el éxito de la serie. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática, la intensidad del trabajo y las propias personalidades pueden generar conflictos. Lo que puedo decir, basándome en lo que he escuchado y visto, es que la relación terminó de forma un tanto abrupta. No hubo un gran escándalo público ni acusaciones directas, pero sí que se sintió una distancia evidente después del final de la serie. Una de las principales razones, según mis fuentes, fue la diferencia en sus prioridades. Hande en ese momento estaba muy enfocada en su carrera y en la consolidación de su imagen como actriz de renombre internacional. Quería explorar diferentes roles y proyectos, y sentía que la relación con Kerem la limitaba un poco en ese sentido. Por otro lado, Kerem tenía una visión más tradicional de la relación. Quería construir algo más estable, más a largo plazo. Y creo que esa diferencia de perspectivas generó fricciones. También hay que considerar que Senkalkam catapultó su fama a niveles estratosféricos, y manejar ese tipo de exposición repentina es un desafío para cualquiera, especialmente cuando estás en una relación sentimental. Vaya. Eso tiene mucho sentido. La presión de la fama, las expectativas del público. Todo eso debió ser abrumador. Pero, ¿es cierto que hubo algún tipo de conflicto o malentendido específico que detonó la ruptura? Porque hemos escuchado rumores de todo tipo, celos profesionales, infidelidades, incluso discusiones acaloradas en el set de grabación. Kane, bueno, como en toda ruptura, seguro que hubo una serie de factores que contribuyeron al final de la relación. Respecto a los rumores de infidelidades, no tengo información que lo confirme. Sí que puedo decir que ambos son personas muy atractivas y que, obviamente, despertaban interés en otras personas. Pero no creo que eso fuera la causa principal de la ruptura. Creo que es más fácil para los medios recurrir a ese tipo de acusaciones cuando una relación tan pública llega a su fin. Es la narrativa más sencilla, pero no siempre la verdadera. En cuanto a los celos profesionales, es cierto que Hande estaba recibiendo mucha atención mediática, y eso pudo haber generado alguna incomodidad. Kerem también es un actor muy talentoso, pero quizás sintió que la balanza se inclinaba demasiado hacia el lado de Hande. Pensemos que aunque ambos eran ya conocidos en Turquía, la serie definitivamente impulsó la carrera de Hande a un nuevo nivel, abriéndole puertas a proyectos internacionales y colaboraciones con marcas de renombre. Era inevitable que se generara una dinámica diferente. Y sobre las discusiones en el set, es algo bastante común en las grabaciones. La presión es alta, el ritmo es frenético, y es normal que haya roces. Pero no creo que haya habido nada fuera de lo normal, nada que pudiera considerarse un detonante definitivo. Es más probable que esas pequeñas fricciones, sumadas a otros factores, fueran acumulándose hasta crear una atmósfera tensa. Entiendo.
Entonces, más que un gran drama, parece que fue una confluencia de factores, una divergencia de caminos y prioridades lo que llevó a la ruptura. Pero, ¿es cierto que ya no se hablan? ¿Existe alguna posibilidad de que en el futuro puedan retomar la amistad, o incluso algo más? Kane, sí, es cierto que actualmente no mantienen una relación cercana. Después de la ruptura ambos decidieron tomar distancia y seguir adelante con sus vidas. No creo que haya rencor o animosidad entre ellos, pero tampoco veo una reconciliación a corto plazo. El tiempo que ha pasado desde la ruptura y las trayectorias que han tomado individualmente sugieren que sus caminos se han separado de forma definitiva. Ambos son personas muy orgullosas y creo que necesitan tiempo para sanar y superar la relación. Quizás en el futuro, cuando las heridas hayan cicatrizado, puedan retomar la amistad. Pero por el momento creo que es mejor que cada uno siga su camino. Además, hay que tener en cuenta que ambos están en una etapa de sus vidas donde la imagen pública es crucial. Reavivar una relación tan mediática podría generar más problemas que beneficios. ¡Qué pena! Aunque entiendo perfectamente su postura. A veces es necesario alejarse para poder crecer y avanzar. Pero bueno, nunca digas nunca, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que el futuro les depara? Pensándolo bien, el mundo del espectáculo está lleno de ejemplos de parejas que tras una ruptura, han retomado su relación años después. Pero en este caso específico, la presión del público y la exposición mediática hacen que sea una posibilidad remota. Kane, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Ha sido muy interesante escuchar tu perspectiva y aclarar algunas de las dudas que teníamos. Me gustaría profundizar un poco más en algunos puntos. ¿Cómo crees que la imagen de pareja perfecta que proyectaban afectó a su relación real? Kane, esa es una pregunta muy interesante. La imagen de pareja perfecta que proyectaban Kerem y Ande sin duda añadió una capa extra de presión a su relación. Cuando una pareja se convierte en un ideal para millones de personas, las expectativas son altísimas. Cada gesto, cada mirada, cada interacción es analizada y juzgada. Esto puede ser muy desgastante, ya que la pareja se siente obligada a mantener esa imagen pública, incluso cuando la realidad es diferente. Además, esa idealización puede dificultar la comunicación y la resolución de conflictos. Es difícil ser honesto y vulnerable cuando sientes que tienes que cumplir con las expectativas de los demás. La presión de mantener esa fachada puede llevar a la pareja a reprimir sus verdaderos sentimientos y necesidades, lo que a la larga puede erosionar la relación. Es como si vivieran en una burbuja donde la realidad se difumina con la fantasía creada por los fans y los medios. ¿Y qué me dices del impacto que tuvo la serie en sus vidas personales? ¿Crees que la intensidad del trabajo y la convivencia constante en el set contribuyeron a la ruptura? Kane, absolutamente. Senkalkap fue un éxito arrollador, pero también implicó un ritmo de trabajo muy exigente. Los rodajes de las series turcas son conocidos por ser intensos, con jornadas larguísimas y una gran presión para cumplir con los plazos. En este contexto, la convivencia constante en el set, donde además interpretaban a una pareja romántica, pudo generar una mezcla de emociones y tensiones. Es fácil que la línea entre la realidad y la ficción se desdibuje, y que los problemas del personaje se trasladen a la vida personal. Además, la falta de tiempo libre y la dificultad para desconectar del trabajo pueden afectar negativamente la relación. Es como si estuvieran viviendo en una jaula dorada, rodeados de éxito y fama, pero privados de la intimidad y la tranquilidad necesarias para construir una relación sólida. El cansancio, el estrés y la falta de tiempo pueden exacerbar cualquier conflicto preexistente y dificultar la comunicación. Kane, gracias a ti por invitarme. Espero que mis palabras hayan sido de ayuda para tus suscriptores. Y ahora, mis queridos chismosos, después de esta bomba informativa, vamos a recapitular brevemente. Hemos visto que la relación entre Kerem y Ande terminó, aparentemente por una combinación de factores: presión mediática, diferencias en sus prioridades y, quizás, cierta competencia profesional. Aunque no hay rencor manifiesto, actualmente no mantienen contacto y una reconciliación parece improbable a corto plazo. Es una pena, sí, pero también es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y vidas propias. Y que merecen respeto y comprensión, independientemente de lo que pase en sus vidas personales. Es fácil juzgar desde la distancia, pero no debemos olvidar que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece.
Detrás de las alfombras rojas y los flashes se esconden personas con sus propias inseguridades, miedos y problemas. Y hablando de respeto y comprensión, me gustaría animaros a dejar vuestras opiniones y comentarios de forma constructiva y respetuosa. ¿Qué opináis de esta historia? ¿Creéis que Kerem y Ande podrían reconciliarse en el futuro? ¿Qué otras parejas del mundo del espectáculo os interesaría que analizáramos? Dejad vuestros comentarios abajo. Recuerden que este es un espacio para el debate y la diversión, pero siempre con respeto y consideración hacia los demás. No toleraremos insultos, ofensas o comentarios que atenten contra la dignidad de nadie. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y, lo más importante, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos muchísimo más chismorreo jugoso y exclusivo preparado para vosotros. Estamos trabajando en nuevos vídeos con entrevistas a otros expertos y análisis de otras parejas famosas. Queremos seguir ofreciéndoles contenido de calidad y mantenerlos informados de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, chismosos. Recuerden, el chisme es bueno siempre y cuando sea con respeto y diversión.